Hola jóvenes, hoy vamos a lo que es la demostración de la sección 3 en demostraciones geométricas. Las demostraciones de la validez de una proposición a través del razonamiento se fundamenta en otras proposiciones ya demostradas. El método de demostración a utilizar en este libro es el razonamiento directo o deductivo. Por demostración directa se entiende el encadenamiento lógico de las proposiciones, de manera que de las hipótesis es posible llegar a la conclusión. La demostración en geometría generalmente consta de la figura, ilustra la proposición que desea demostrar y está constituida por trazos fundamentales y trazos auxiliares. Estos últimos se indican con líneas no continuas. La claridad de la figura ayuda a la demostración, pero de ninguna manera constituye la demostración. B. La hipótesis es el supuesto que se acepta como cierto y que sirve de base para el razonamiento. El razonamiento es el conjunto de las afirmaciones y justificaciones que en orden lógico relacionan la hipótesis con la conclusión y permiten la deducción de esta a partir de la hipótesis. La conclusión es la proposición deducida mediante el razonamiento. Entonces, una demostración consta, normalmente ya sabemos, de la figura, lo que son las hipótesis, el razonamiento y por último la conclusión. Independientemente del grado de dificultad que tenga la demostración de una proposición, siempre llevará el camino hipótesis-conclusión. Es también muy conveniente prefijar un plan de desarrollo de la demostración con el objetivo de tener claro el camino que a nuestro juicio es el más conveniente para ligar lo que suponemos cierto, que es la hipótesis, con lo que deseamos demostrar, la conclusión. Un tipo de proposición importante para el razonamiento deductivo tiene la forma: si la hipótesis, entonces tenemos conclusión. Entonces, partimos de la hipótesis y llegamos a la conclusión. Miremos el ejemplo 3.6. Si el segmento AB y el segmento CD se disecan en el punto E, demuestre que los segmentos AC y BD son congruentes. Solución. Bueno, tenemos la figura, ¿verdad? La primera parte, la figura. Tenemos los segmentos AB y el segmento CD que se disecan en el punto E y nos piden que demostremos que el segmento AC y el segmento DBD son congruentes. Entonces tenemos sí. Sabemos que AB se diseca en E, que es la hipótesis, entonces podemos concluir, ¿verdad?, que AC, el segmento AC y el segmento BD son congruentes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estos dos segmentos, el segmento AB como hipótesis y el segmento CDE, se disecan en el punto E. Esa es la hipótesis y por medio de esta hipótesis vamos a llegar a esta conclusión, que es donde vamos a concluir que este segmento es congruente con este otro.
Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si tenemos claro lo que es biseca, eso significa que este es el punto medio de los segmentos. Por lo tanto, esto significa que AB, el segmento AB y el segmento CD están bisecados por E, y esto significa que E es el punto medio de esos dos segmentos. Por lo anterior, la hipótesis y la conclusión pueden escribirse de esta forma. Hipótesis: el segmento AB y el segmento CD se bisecan en este punto, el punto E. Lo tenemos en lo que nos están otorgando, ¿verdad? Entonces podemos decir que EA, este segmento de aquí hasta acá, EA, ¿qué ocurre con él? Ocurre que es congruente. ¿Congruente con quién? Aquí vemos la marca, ¿verdad? Que sería con el segmento EB. Es congruente con EB. EA es congruente con EB. Ahora bien, si seguimos observando, ¿qué podríamos decir que es congruente también? Bueno, podemos decir que el segmento EC es congruente con lo que es el segmento ED. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión? Bueno, si nosotros vemos aquí, ¿verdad? Ya podemos llegar a una conclusión. ¿Y por qué podemos llegar a una conclusión? Bueno, si vemos, tenemos aquí lo que es lado, tenemos aquí también lado, pero tenemos estos dos ángulos, y estos dos ángulos son opuestos por el vértice, y los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces tendríamos lo que es este con este es congruente, por lo tanto tendríamos el postulado que vimos en la clase anterior, que sería lado, ángulo, lado, y lo mismo ocurre acá, lado, ángulo, lado. Entonces, por ese postulado nosotros podemos concluir, ¿verdad?, que esos dos triángulos son congruentes, y como esos triángulos son congruentes, se puede decir que este segmento, el segmento AC, ¿verdad? ¿Cuántas rayitas le tocarían? Le tocarían 3, ¿verdad? Porque es el tercer lado que vamos a declarar congruente con otro. El AC, segmento AC, es congruente ¿con quién? Con el segmento BD, ¿verdad? Y ahí hemos llegado a lo que nos estaban pidiendo. Entonces, ¿cuál es la tarea para esta parte? Bueno, está en lo que es la página 76 y sería lo que es el ejercicio 3.5. Ejemplo 3.7. En las figuras, AB es congruente con el lado DE y los ángulos A y B son también congruentes con los ángulos E y D respectivamente. Demuestra la congruencia de los triángulos ABC y DEDF. Tenemos aquí nuestras imágenes y observamos que cumple lo que dice la descripción. El segmento AB es congruente con el segmento DE, que el ángulo A es respectivamente congruente con el ángulo E y que el ángulo B es respectivamente congruente con el ángulo D. Ahora bien, miremos lo siguiente. Resulta útil organizar el pensamiento al formular las demostraciones en dos columnas. En lo que es la columna izquierda, se usa para las proposiciones que llevan a la conclusión, proposiciones que nos van a llevar a la conclusión que nosotros queremos. En la columna de la derecha van las justificaciones o razones por las cuales las proposiciones son verdaderas. Siempre partimos de las hipótesis, y en este caso una de las hipótesis es que el segmento, ¿no?, que los segmentos
AB son congruentes con el segmento ED. Otra de la hipótesis es que el ángulo A es congruente con el ángulo E. La otra hipótesis es que el ángulo B es congruente con el ángulo D. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión es que el triángulo ABC es congruente con el triángulo, ¿con qué triángulo? Con el triángulo EDF. Ahora bien, como nos mencionaban, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? Y es una buena práctica colocarlos en columnas, las afirmaciones y las justificaciones. En las afirmaciones vamos a colocar las proposiciones que nos van a llevar a la conclusión. La primera afirmación es la que nos dieron, ¿verdad? Que el segmento AB es congruente con el segmento DE. Y esta es una hipótesis. Ahora bien, en la número 2 tenemos que el ángulo A, ¿no?, es congruente con ¿quién? Bueno, si recordamos, ya lo habíamos visto, el ángulo A es congruente con el ángulo E. ¿Verdad? El ángulo A congruente con el ángulo E. Y esta también es una hipótesis. En el número 3 tenemos lo que es, solamente nos dan el ángulo D. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, el ángulo que es congruente con él. Entonces, si vemos el ángulo D es congruente con el ángulo B, entonces colocamos que es congruente con el ángulo B. Simplemente aquí vamos a colocar lo que nos están pidiendo o lo que hace falta en la demostración. Porque no toca demostrar completamente, ¿verdad? Sino que por partes. Realmente me está saliendo horrible esta vez, no quiero. Entonces sería ángulo B, ahí sí, más o menos. Es una hipótesis y ahora bien, tenemos 3 hipótesis y nosotros necesitamos llegar a lo que es una conclusión. Y en el paso número 4 tendríamos que el triángulo ABC, es congruente. ¿Y es congruente con quién? Bueno, sería con el triángulo EDF, ¿verdad? Y esto, ¿por qué podemos decir? Esto ya no es una hipótesis, ¿verdad? Esto es, si nosotros observamos, aquí tenemos lado, tenemos ángulo y ángulo. Y si observamos las figuras, tenemos un criterio por aquí, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo. Lado, ángulo, lado. Bueno, tenemos un criterio de congruencia que lo tenemos aquí en el primer paso, segundo paso y tercer paso. Entonces, ¿cuál es ese criterio de congruencia? Bueno, ya lo mencionábamos, ángulo, lado, ángulo, eso es ala, ¿verdad? El criterio de congruencia que ya vimos en la clase anterior, que es ángulo, lado, ángulo, ala. Ahora bien, nos hacen una aclaración aquí que al justificar, ¿verdad?, por hipótesis es la información dada. Nosotros estamos aquí ubicando hipótesis, colocamos en una hipótesis. ¿Por qué? Porque nos lo dieron en la información. Colocamos aquí hipótesis porque acá arriba nos dieron esa información, ¿verdad? Vemos que acá está esa información, por lo tanto, colocamos hipótesis, hipótesis, hipótesis. Todas estas acá arriba nos la dieron. Ahora bien, esta de aquí no nos la dan allá, nos piden que lleguemos a ella, que demuestre, ¿verdad?, que lleguemos a esto. Entonces, por eso ya no puede ir como hipótesis, sino que va por lo cual nosotros estamos llevando a esa conclusión, que en este caso es por el criterio ángulo, lado, ángulo. Bueno, ahora solamente nos queda la tarea, que sería en la página 77, lo que es el ejercicio 3.6.